Hay cientos, miles de locales en el mundo a los que llamamos iglesia. Estos tienen las formas y gustos que la gente humana puede siquiera imaginar. Sin embargo, deben prestar doble atención a esto porque no son iglesias. El término está muy mal usado. Digo que estos edificios, casas, galeras o lo que fuera a lo que la gente llama iglesias, no son iglesias. La confusión nace en la etimología del vocablo iglesia. Pienso cuando estoy estudiando este tema que algunos, quizá de los presentes, pueden no estar interesados en el uso correcto de los vocablos. Esta vez con humildad, pero a la vez con urgencia, les recomiendo se tomen el tiempo y la atención para tomar muy en serio el origen del vocablo iglesia. Es que véanlo de esta forma. Algunos de ustedes se vieron cuestionados. Quizá al venir hacia acá esta mañana, alguien les preguntó, ¿dónde vas? Y ustedes respondieron, a la iglesia. Yo quiero asegurarme que ustedes están seguros. ¿Qué se entiende por decir voy a la iglesia? Porque supongo que confiadamente piensan que esto es una buena iglesia. Ahora, piénsenlo dos veces. Si no entienden bien lo que significa el término, ¿de dónde ustedes sacan que pueden estar confiados que esto es una buena iglesia? Si ni siquiera saben qué es iglesia. Eso los deja susceptibles, son vulnerables. ¿A qué? A estar perdiendo el tiempo en algo que creen es bueno y quizá es todo lo contrario. Para fortuna nuestra, el capítulo que vamos a estudiar hoy, encontraremos en la Biblia por primera vez la mención del vocablo iglesia. Y descubriremos ¿qué es lo que el Señor estaba dando a entender cuando dijo que sobre esa verdad iba a fundar su iglesia? Diría yo que por mi propio bien como estudiante de la Biblia, y les sugiero que se sumen a mí en ese propósito, deberíamos asegurarnos de entender bien lo que significa el término y nos aseguremos de ser parte de la iglesia de Cristo. Noten que no dije una buena iglesia. Es que no estoy seguro que esté bien usada la frase una buena iglesia. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado El nacimiento de la iglesia de Cristo. Vayan a Mateo capítulo 16. Capítulo 16, vamos hasta el verso 13 y leemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la primera mención. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Oremos, por favor. Señor, rogamos que la gracia de tu Espíritu nos hable y podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. El término iglesia viene del griego eclesia con doble K. No es importante cómo se escribe porque no conocemos el idioma. Estoy diciendo su origen porque la etimología es punto de honor. Pero traducido al español se entendería, atentos. Iglesia significa en nuestro español como la asamblea de ciudadanos que se reúnen para discutir asuntos políticos. Ese es el origen del término. Los griegos usaban dicho vocablo para sus reuniones políticas. No dejen de tener en sus mentes que en la época greco-helenista la filosofía era el tema de mayor importancia en dicha cultura. Los partidos políticos estaban en boga y cada reunión de estas era precisamente una eclesía. Entonces, yo hago bien en decir, haciendo eco al origen o a la etimología del término, que cualquier reunión, cualquier asamblea para discutir cualesquiera asuntos de un grupo de ciudadanos es una iglesia. Y estoy usando bien el término. Si esta mañana en la comunidad donde usted vive, los vecinos se reunieron en la casa comunal, hicieron una asamblea para discutir el orden, la limpieza de esa comunidad, eso es una iglesia. En el término o en el significado o en la etimología del vocablo. Si se reunió en el centro de esta capital un grupo de amantes del deporte para discutir el futuro del fútbol nacional, eso es una iglesia. Y sí, ya sé que algunos de ustedes me están viendo con asombro, diciendo, pastor, está casi diciendo algo que nos parece herejía. Sí, les parece eso por el mal uso del término. Ahora, hay que acotar. Con el correr de los años, se dio prioridad en el lenguaje a que el término fuera casi de exclusividad a las reuniones de carácter religioso. Insisto, con el correr del tiempo se dio prioridad, y diría yo que hoy en pleno 2023, si no en todo el mundo, en casi todo el mundo, el término se ocupa de forma casi exclusiva para reuniones de carácter religioso. Y de ahí que a algunos de ustedes les parece chocante que yo diga que la comunidad se reunió y eso era una iglesia, o que los deportistas se reunieron y es una iglesia. Pero el término es ese. Bueno,
haciendo eco de lo ya explicado, se vuelve punto de honor entender que los edificios no son iglesias, que esos locales no son iglesia. Nosotros podríamos salir de aquí porque cualesquiera razones, supongamos, de hecho algún momento lo acaricié, teníamos que cambiar todo el techo. Estaba tan viejo que por eso las goteras. Y teníamos dos alternativas, hacerlo de metro en metro o cambiarlo de una buena vez y dejarnos quizás 10 o 15 días fuera de este auditorium. Bendito Dios, pudimos hacerlo metro por metro sin sufrir incomodidad. Pero si hubiéramos tenido que salir de aquí y reunirnos incluso bajo la sombra de un árbol, la iglesia seguía siendo la reunión que cada uno de ustedes sumada significa, no este edificio. Cada vez que usted y yo vamos por la calle y en alguna esquina vemos un edificio con el nombre de iglesia, debemos entender que esos locales, si algún término quisiéramos ocupar para ellos, quizá, y solo quizá, hago la advertencia, el más atinado podría ser, quizá, templo. Y digo quizá porque con la reserva del caso habría que profundizar también en la etimología del término templo. Pero con fines didácticos, con el afán de que usted y yo entendamos nuestro tema de hoy, espero esté claro que iglesia es la reunión, la asamblea, la comunidad que se reúne con fines religiosos. Bien, dicho lo dicho, imagino los más acuciosos de ustedes me van a decir, bien, predicador, ya entendí. Estoy claro que es iglesia, que es la reunión de un grupo de personas con fines religiosos, pero ¿de dónde sacó usted la urgencia de esto? No parece trascendente, no parece de mayor importancia. ¿Cómo que no es importante? Piénselo dos veces. Usted puede estar reuniéndose en una asamblea que no es la asamblea de Cristo. Usted puede estar asistiendo a una iglesia que no es la iglesia de Cristo. Significa, sin ir muy lejos, que si usted está equivocado o equivocada, usted puede estar congregándose en la iglesia de un grupo de fanáticos religiosos. Les dije antes que la ignorancia nos vuelve susceptibles, nos hace vulnerables al error, porque de hecho, insisto, si esto no es la iglesia de Cristo, sino más bien una iglesia de fanáticos religiosos, ustedes que están aquí ocupando este tiempo, disculpen se los diga así, son dignos de compasión, porque están perdiendo su tiempo, su dinero, en el caso supuesto de que aportan para el mantenimiento de esta iglesia. Estoy diciendo que si esto es la iglesia de un grupo de fanáticos religiosos, usted es otro fanático. Y en ese caso, ¿a quién culpamos más de ignorante? ¿A los que dirigen o a usted que lo sigue? De hecho, si esto fuera un grupo de fanáticos religiosos,
yo concluyo que usted es el peor de esos fanáticos. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas los que dirigen algún propósito maquiavélico, algún propósito económico, persigue. ¿Pero usted qué persigue? De ahí que dije la importancia de no ser parte de una masa no pensante. De ahí la importancia de saber qué significa iglesia y de entender cuál es la iglesia de Cristo y de asegurarme que yo estoy congregándome en dicha iglesia. En ese contexto, nuestro Señor, antes de usar por primera vez el término, antes de decir sobre esta verdad voy a fundar mi iglesia, sobre esta filosofía voy a cimentar mi congregación. Antes de decir eso, hizo, diría yo, la pregunta más importante que todos los mortales debemos contestar. ¿Cuál? Nuestro Señor les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Desde luego deducen que nuestro Señor no estaba investigando, no estaba haciendo un estudio de mercado o una encuesta para saber sus niveles de popularidad. Por supuesto que no. Él es Dios, Él es omnisciente, Él sabía lo que pensaban de Él. Él más bien estaba llevando la conversación a un punto clímax, ya les explico cuál. Los 12 respondieron, y deduzco también por el contexto que quien tomó la batuta de hablar por los 12 fue Pedro. Y pues dijeron que la gente pensaba que Jesús podía ser cualesquiera de estos 4. Juan el Bautista, ¿por qué? Porque había recién sido decapitado y todos pensaban que podía reencarnar. Vaya pensamiento, ¿no? Otros pensaban que era Elías, debido a que la profecía advierte que volverá. Otros pensaban que quizás se trataba de Jeremías por su carácter manso y por sus profecías mesiánicas. Y otros decían que era alguno de los profetas. 4 posibilidades. Todos coincidían. Diría yo que aún sus enemigos coincidían en que Jesús no era una persona común. Todos sabían que había algo sobrenatural en él. Sin embargo, nuestro Señor insistió y de forma contundente los confrontó y les preguntó, bien, y ahora vosotros, ¿quién decís que soy yo? No, ya dejen a un lado las posibilidades que la gente murmura. ¿Usted quién dice que soy? Voy a hacer aquí una pausa porque hace unos segundos les dije que esta es la pregunta más importante que todo mortal alguna vez debe responder en su vida. Así que voy a aplicar esta historia a nuestra propia historia y sugerir, recreando la escena, que no soy yo, sino que es nuestro Señor el que llega a cada silla donde ustedes están preguntando, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quién es Jesús para usted? Qué bueno que me equivoco y me puedo equivocar mucho,
porque tengo la impresión que algunos de ustedes van a responder que Jesús es un personaje que merece respeto, veneración, que tiene todo el mérito histórico para que usted escuche sus enseñanzas y que puede ser cualesquiera de esos cuatro. Hasta ahí llega, en mi impresión, la honesta respuesta de varios de ustedes. Eso es Jesús para ustedes. Un profeta, un hombre con una filosofía superior, alguien que merece veneración filosófica, alguien cuyas enseñanzas son plausibles, pero hasta ahí. Pedro, una vez más, tomó el liderazgo del grupo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor le dijo sobre esa verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad voy a fundar mi iglesia. Sobre ese principio, sobre esa filosofía. Ahora, antes de seguir con la respuesta de nuestro Señor, insisto en cuanto a vuestra respuesta. ¿Por qué mi impresión de que algunos de ustedes tienen a Jesús nada más como una persona histórica, con autoridad sobrenatural y filosofía por encima del promedio? Por la manera en la que actúan, por la indiferencia que muestran hacia la palabra de Dios. Por favor, no me diga usted que usted piensa que Jesús es el Cristo en su vida solo porque de su lengua a sus dientes la expresión suena. Porque con su estilo de vida usted evidencia que no es su Señor. ¿De qué estoy hablando? Vean vuestra falta de interés hacia la lectura del quien usted dice ser su Señor. Vean vuestra displicencia hacia las actividades que están alrededor de la iglesia de Cristo. No tienen tiempo. Casi el 60% de ustedes no tiene tiempo para dedicarle 4 horas una noche al Señor. Quiera Dios que vuestro desinterés no sea una prueba contundente de que Jesús no es el Cristo en su vida. Por eso les dije que qué bueno que yo puedo equivocarme. Y tampoco esté pensando que estoy diciendo esto en una frustración o decepción por la vigilia del pasado viernes. ¿Cómo podría decir frustración si este lugar estaba lleno? Y hasta donde yo percibí, todos estábamos disfrutándolo. No, usted y su displicencia tienen 10 razones para no ser parte. Como 10 razones tienen también para no cumplir sus mandamientos.
Acabamos de estar en la primera carta de Juan, en el club de lectura, del cual usted no es parte tampoco. Y ahí viene con la mentira. Yo no sé a quién engaña. No, yo llevo mi propia lectura. Dije, la poca honestidad con usted mismo. La verdad es que usted no tiene ninguna disciplina ni ningún método sistemático para leer la Biblia. Para oír noticias, para ver cable o series de televisión, para hacer deporte, para otro montón de cosas, usted tiene una disciplina inamovible. Porque claro está, lo disfruta. Pero para cosas espirituales usted no conoce la palabra disciplina, ni le importa. Si le importara, estaría como los discípulos. ¿Cómo? Siguiendo al Cristo. Dice la primera carta de Juan que los que conocen al Señor guardan sus mandamientos. Pero su apatía a los mandamientos grita que Jesús no es el Cristo. ¿Qué mandamientos? Desde los básicos hasta los más importantes, o a los más difíciles, si así quiere decirlo. Digo básicos: leer la Biblia, congregarse, servir sistemáticamente en un ministerio. Digo los más difíciles: honrar los 10 mandamientos, honrar el matrimonio. No, usted hizo los principios de familia, los valores de familia. No, si ahora mismo yo ni siquiera sé si esto le está causando alguna contrición de culpa o le importa nada. Casi diciendo, ahí va de nuevo. ¿Qué? ¿Me está pintando a mí como puritano o amarillista al yo decir esto? No, es que miren, es incongruente lo que algunos de ustedes dicen de que Jesús es el Cristo con semejante apatía. Se los voy a demostrar con un simple ejemplo, burdo pero muy útil. Voy a gritar a los 4 vientos de que yo soy seguidor del equipo Alianza, que no lo soy. Solo estoy recreando un escenario. Y grito a los 4 vientos de que tengo amor por sus colores. Pero vine con la camiseta del FAS. Y además envío mi ayuda económica al FIRPO. ¿Todavía existe? Ok. Discúlpenme los seguidores del FIRPO, no sé nada del fútbol salvadoreño. De ningún fútbol. La única liga buena que seguía eran las de aquí de la iglesia, pero desde que ya no juego, ya no son buenas. ¿Y saben qué? Ahora que el Alianza está sufriendo, me importa un comino. Y yo les pregunto, ¿ustedes me creen que yo soy seguidor de la Alianza? ¿Con todo lo que acabo de decir? ¿Qué soy entonces? A ver, denme un calificativo. Un farsante, un hablador, un cínico. Dice que es de la Alianza, pero mire la camiseta que anda. Dice que es de la Alianza, pero le da dinero al FIRPO. Y no le importa que ya no podemos ver a la Aliancita, creo que le dicen, cada domingo. ¿Cómo va a ser de la Alianza? De hecho, creo que si aquí hubiera alguien de la ultrablanca y lo que yo digo fuera así, me tira una piedra. Y yo diría, razón tiene. Porque esos, yo conozco a alguien de la ultrablanca, Jaime se llama, así se llama, ¿verdad, Walter? Es un buen electricista. No, hombre, sí.
yo le decía, mire, si usted un poco de esa convicción se le entregara al Señor Jesucristo, yo creo que Pedro lo pone en la lista del discípulo número 13. Porque qué convicción, qué pasión. Me contaba cosas como, no, pastor, yo me voy todos los domingos a las 9. Pero si el partido es a las 4 y no hay fila, no importa, hay que preparar el escenario, las barras. Y estoy aplicando por ser directivo, me dijo. ¿Directivo de qué? De la Ultra Blanca. Y yo pensé, a lo mejor reciben alguna dieta alimenticia, dinero, y le digo, ¿y cuánto les paga? No, si uno paga por ser parte. Ay, aquí cuando pasa el diácono que hablamos de diezmo, hay varios de ustedes que le pintan una cara. Así que perdónenme si mi impresión es equivocada de que usted no es un candidato a responder que para usted Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para usted es un personaje histórico con buena filosofía, pero que usted no está dispuesto a hacer nada de lo que el Cristo pide. Por eso no se bautiza. Por eso no recibe a Cristo cuando hacemos la invitación. Por eso no quiere involucrarse en un ministerio y servir. Por eso no viene a la vigilia. Por eso no se casa. Por eso 30 cosas más. Porque Él no es su Señor. Él es un Señor, no su Señor. Sigamos en la columna de este tema. Verso 18. Dice, y también yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Esto de que tú eres Pedro y sobre esta roca ha sido un verso que genera cierta controversia para los que buscan controversia. Lo estoy diciendo por si alguna vez lo escucha, pues entienda que no hay controversia. Yo no sé la gente por qué le gusta darle rienda suelta a frivolidad, quizás porque a la gente le gusta el conflicto, probablemente. Nunca lo pensé. El punto es este. Dicen que este es el verso en donde Jesús dijo que Pedro es la roca. Nuestro Señor no dijo que Pedro era la roca. Nuestro Señor dijo que Pedro al fin, su temperamento había sido transformado en una piedra, porque se había vuelto firme, sólido, inamovible. ¿Cómo iba a decir nuestro Señor que iba a fundar sobre Pedro la iglesia? Si días atrás recuerdan cómo le dijo nuestro Señor a Pedro. ¿No? ¿No recuerdan? Satanás le dijo, apártate de mí. Entonces imaginen la incongruencia, el Señor va a fundar sobre Satanás la iglesia. Ahora, tampoco le estaba diciendo en esa vez nuestro Señor a Pedro, mira, vos sos el mismo diablo. No, la expresión fue como nosotros le diríamos a algún conocido, esta es la cola de Judas. Es decir, su temperamento. Así era Pedro, pero después del entrenamiento con nuestro Señor Jesucristo, su cambiante, impulsivo y de doble ánimo se había convertido en un hombre de fe firme, como una piedra. ¿De dónde sacó ese elogio? De que Pedro tomó la iniciativa de decir la piedra, la filosofía, el principio sobre el que se iba a fundar la iglesia. ¿Cuál?
que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Mesías. Sobre esa verdad voy a fundar mi iglesia. Entonces, les preguntaría, queriendo saber si me he dado a entender, ¿cómo saber si estoy en una congregación que pertenece a la iglesia de Cristo? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? A ver, Roberto, ¿sí? Demasiado amplio. Hermana Araceli. Pero digámoslo con lo que hemos estudiado. No hemos estudiado dicho así. Hermano. Ok, ahora sí. La iglesia de Cristo tiene como fundación, como principal doctrina, como cimiento, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la iglesia de Cristo. No importa el nombre, no importa el edificio, no importa la ciudad. Esa es la iglesia de Cristo. Y ahora voy a una segunda e igual de importante pregunta. ¿Y quiénes son parte de esa iglesia? Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en esa verdad, en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no olviden que no basta con decir que creo, porque mi creencia debe estar respaldada de mi hacer, de mi estilo de vida, de acuerdo a esa verdad. Ahora juzguen ustedes. ¿Esta reunión es parte de la iglesia de Cristo? Juzguen ustedes. ¿Ustedes son parte de la iglesia de Cristo? Ahora saben cómo poner en cuestión dicha pregunta. Ahora saben cómo responderse si lo son o no lo son. Ya no necesitan que venga un pastor, un predicador, nadie a decir, mire, yo tengo una impresión de que usted no es. Porque usted solo sabe responderse si es o no es. Aunque advierto, no es que me estoy retractando. Insisto en que creo que algunos de ustedes no son. Mire, pastor, y si yo no soy parte, ¿y qué hago aquí, pues? Buena pregunta. Me gustaría bajarme para que me responda porque tampoco sé. Puedo sugerir que es uno de los 5,000 o de los 4,000. Hay 2 escenas de la alimentación. Ese milagro sucedió 2 veces, en una 5,000 hombres y el otro 4,000. Y usted es uno de esos. Estaban interesados en la filosofía de Cristo, estaban interesados en los milagros, estaban interesados en que les dieran de comer. Pero hasta ahí llega todo. Bien, recalquemos o resaltemos el asunto de iglesia. Entonces ahora yo tengo bien claro que la iglesia es una comunión o una comunidad, es una asamblea, es una coinonía, es una fraternidad. ¿Por qué este pastor sigue insistiendo de que algunos no son? Oigan, algunos de ustedes no disfrutan de esta comunidad ni de esta coinonía.
Ustedes no son parte de esta fraternidad. Por más que se les invita desde el púlpito, personalmente, por más que encuentran a una persona carismática que les dice, venga con nosotros, sirva en esto, sea parte de esto, lo otro, usted muestra ser huraña. Usted dice que es introvertido, que usted es apartada. Solo inventa sus propias locuras. Cuando alguien es parte de una comunidad, ama estar ahí, disfruta eso, quiere ser amigo, quiere compartir. Quiere sentir con ellos, quiere reír, llorar. Les confesaré una de las cosas que yo más extraño de no poder jugar más fútbol. Eran las conversaciones después de los partidos. Dios me permitió tantos amigos en esa comunidad. Y siempre después del partido hablar sobre el partido, sobre todo lo malo y todo lo bueno. Y todas esas locuras que se hablaban después del partido, que no viste cómo jugué, que mira la chilena que hice. Sí, pasó en el suelo todo el partido, pero él dice que era chilena. Y reír y bromear. Cómo extraño ese tiempo. Las primeras semanas o meses fue muy difícil para mí ya no ir. Dirán algunos, ¿es un fanático deportista? Sí, quizás sí, porque estuve en depresión. Jenny me regañó, se enojó conmigo, me dijo, que estás loco si no te quitaron la pierna. ¿Por qué te pones así? Y yo decía, bueno, es que esta es hora que todos están jugando y divirtiéndose allá. No estoy diciendo que es un buen ejemplo, pero es un simple ejemplo de alguien que ama a una comunidad. Pero sean honestos con ustedes mismos, ustedes no aman esto. ¿Quiénes? Varios de ustedes. No aman esta coinonía. No aman este grupo, no aman las actividades y por eso no van a ninguna. Y a la que van, respóndanse si lo que están haciendo es nada más tratando de llenar un vacío que ustedes saben que lo tienen. Porque a otro tipo de asambleas o de iglesias que sí disfrutan, de ahí nadie los saca aunque los maltraten. De ahí nadie los saca aunque paguen. De ahí nadie los saca aunque no encuentren parqueo. Porque eso sí lo aman. Pero el grupo de oración, el grupo de visita, el grupo de sonreír, el grupo de servir la comida, el grupo de ir a una vigilia, todas esas cosas usted sabe, a usted le parecen locura. Hasta piensa, extraño el pastor, ¿no? Tantas cosas raras a las que nos invita. Sí, estoy totalmente de acuerdo que todo esto es muy raro para ustedes. Es tan raro como para mí es rara y mil disculpas a los que son parte de esa comunidad. La comunidad de los carros en exhibición. Hay un grupo que se reúne en una gasolinera en la Santa Elena.
Y cuando Jenny me lleva a comprar ahí al PriceMart, enfrente están como 30 vehículos en la calle, exhibiendo sus carros, pero como están en una especie de calle principal, nadie se puede detener a verlos. Y yo he querido, porque sí me gustan los carros, pero no se puede, hay tráfico. Y ahí están todos los dueños reunidos siempre. Yo digo, qué rara comunidad esa. ¿Saben por qué para mí es raro? Porque no los entiendo, no sé de ellos. No sé qué es lo que disfrutan, no sé qué es lo que hablan. Se ven en la mayoría que son jóvenes y se ven personas de bien. Yo digo, algunos ni siquiera están bebiendo y otros a lo mejor una cerveza. No están haciendo ningún desorden. Pero yo digo, ¿y qué tanto hablarán estos? Porque el mismo carro todas las semanas. Yo estoy seguro que si alguno de ustedes está aquí, lo paso y me diría, ¿usted está loco? Eso es una pasión única. Ahí podríamos estar toda la noche. Como también yo pude pasar toda la noche en la vigilia el viernes. Porque eso es lo que amo. ¿Me he dado a entender? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para enamorarles? Olvidaba que alguien de ustedes puede preguntarme, mire, y eso de lo que atares en el cielo y lo que desatares, ¿es que le dio algún tipo de autoridad? ¿Volvió a Pedro como un líder autócrata o algo parecido? No, esto de las llaves del reino de Dios es a quienes les prediques, se le abren las puertas del reino de los cielos. Y a quienes no les prediquen, se cierran las puertas. Ese es el propósito de la Iglesia de Cristo. Y eso es lo que he intentado esta mañana. Saben, por si me he dado a entender mal, si he estado insistiendo que yo pienso que algunos no son parte, no es para hacerles sentir incómodos. En mi imaginación, al confrontarles, eso los puede empujar. Pero si están por decirme en este punto, no, pastor, no lo consigue, al contrario, nos enfada y nos repele, nos empuja a que resistamos más. Bueno, si ese fuera el caso, aquí con toda honestidad me confieso incapaz y les pregunto, el propósito de la Iglesia de Cristo y consecuentemente de cualquier predicador que está en su iglesia es animar y enamorar a la gente para que venga a la Iglesia de Cristo. No a esta organización, a la Iglesia de Cristo. Pero no he podido. ¿Qué más hago? ¿Les prometo favores de parte de Dios como si yo fuera un mercader? Y como he escuchado a algunos diciendo, sea parte y recibirá aquí y allá. No puedo porque la Biblia dice que su evangelio no está en venta. No les puedo ofrecer favores. Y estoy diciendo esto porque nuestro Señor le dijo a Pedro, mira, tu respuesta no te lo reveló ni carne ni sangre. Tu respuesta es una revelación de Dios. Y con esto concluyo. Bueno, entonces, que usted se enamore de Cristo no puede ser por la invitación de un predicador o por la imaginación o intuición de un predicador. Eso es algo entre usted y Dios. Quiera Dios que usted quiera ser parte de la iglesia. Vamos a orar.